Buenos días, docentes. En esta oportunidad voy a presentar un tema que es la interpretación radiográfica de la formación de la imagen al diagnóstico. Para comprender una radiografía, primero debemos saber cómo se forma. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética ionizante, con suficiente energía para atravesar el cuerpo humano. El proceso de formación de la imagen puede dividirse en tres etapas principales: la emisión, la atenuación y la detección. En la primera etapa, denominada emisión, los tubos de rayos X generan fotones de alta energía. Estos fotones se dirigen hacia la región anatómica que se desea estudiar. En la segunda etapa ocurre la atenuación. Cuando los rayos X atraviesan el organismo, una parte de la radiación es absorbida o dispersada por los tejidos y otra parte consigue atravesarlos. La cantidad de radiación absorbida depende principalmente de la densidad, la composición y el espesor del tejido. Por ejemplo, los huesos contienen calcio y presentan una mayor densidad, por lo que absorben una mayor cantidad de radiación. En consecuencia, aparecen de un color blanco o también llamado radiopaco. En cambio, el aire absorbe muy poca radiación. Por eso los pulmones o las zonas con aire se observan oscuras o radiolúcidas. Los tejidos blandos como músculos y órganos presentan tonos intermedios más o menos grises. Este fenómeno se representa mediante la expresión matemática que tenemos ahí, que es el I sub 0 representa la intensidad inicial de los rayos X, I es la intensidad con la que llega el detector y mu corresponde al coeficiente de atenuación del tejido. Y finalmente X representa su espesor. En términos simples, cuanto mayor sea la densidad o el espesor del tejido, mayor será la absorción y más blanca va a aparecer la imagen. Finalmente tenemos la etapa de detección. La radiación que consigue atravesar el cuerpo llega al detector y se transforma en una imagen digital. Por eso en la escala radiográfica podemos reconocer tres patrones básicos: aire negro, tejidos blandos grises y estructuras óseas blancas. Acá tenemos lo que es el método ABCS. Una radiografía no debe analizarse de manera desordenada. Para reducir el riesgo de omitir hallazgos, se utiliza este método. La letra A corresponde a alignment, es decir, la alineación. En esta etapa se verifica la posición de los huesos y la relación entre las estructuras articulares. Además, se buscan desplazamientos, angulaciones, luxaciones o subluxaciones. Por ejemplo, se evalúa si la cabeza de un hueso se encuentra correctamente ubicada dentro de su cavidad articular. La letra B corresponde a bones, es decir, a los huesos. Aquí se examina la continuidad de la cortical ósea, la densidad, la forma, la estructura interna del hueso. Se buscan líneas radiolúcidas que pueden corresponder a fracturas, interrupciones corticales, área de destrucción ósea o radiopacidad anormales. La letra C corresponde a cartílago y articulaciones. Aunque el cartílago no suele observarse directamente en una radiografía, podemos evaluarlo indirectamente mediante lo que es el espacio articular. Se analizan si estos espacios son uniformes, simétricos y si existe una adecuada congruencia entre las superficies articulares. Un estrechamiento de ese espacio articular podría relacionarse con el desgaste del cartílago, mientras que un ensanchamiento de ese espacio articular podría relacionarse con una pérdida o de una lesión articular. Finalmente tenemos la letra S, que corresponde a soft tissues. ¿Qué quiere decir esto? Tejidos blandos. En esta parte se buscan aumentos de volumen, edema, presencia normal de aire, calcificaciones, cuerpos extraños o desplazamientos de los tejidos. Por lo tanto, el método ABCS nos permite seguir siempre el mismo orden. Primero la alineación, después los huesos, luego la articulación y finalmente los tejidos blandos. En la diapositiva se observa una radiografía simple del hombro en una proyección anteroposterior
comparada con su anatomía ósea. Podemos identificar la cabeza y el cuello del húmero, la cavidad glenoidea, la escápula, el acromión, la clavícula y la articulación acromioclavicular. La cabeza del húmero se observa aparentemente centrada y relacionada de manera adecuada con la cavidad glenoidea. La alineación glenohumeral parece conservada, sin evidencia visible de desplazamiento significativo. En cuanto a los huesos, se observa una adecuada radiopacidad de las estructuras óseas. La cortical de la cabeza, el cuello y la diáfisis proximal del húmero presenta una continuidad aparente. No se identifican lo que vendrían a ser imágenes radiolúcidas que interrumpen claramente la continuidad cortical ni radiopacidades anormales en los segmentos óseos evaluados. Respecto a las articulaciones, el espacio glenohumeral se encuentra aparentemente conservado. La articulación acromioclavicular también mantiene una relación adecuada, sin separación evidente. En los tejidos blandos no se aprecia un aumento de volumen significativo ni calcificaciones evidentes. Por lo tanto, dentro de las limitaciones de la imagen que nos han presentado, no se observan signos radiográficos evidentes de fractura, luxación o subluxación. Sin embargo, una evaluación diagnóstica definitiva requeriría otras proyecciones, antecedentes clínicos y la valoración de un especialista. En esta imagen nosotros tenemos una radiografía simple de la mano en proyección frontal. Se identifican las falanges distales, medias y proximales, los 5 metacarpianos, los huesos del carpo y las porciones distales del radio y del cúbito. En el pulgar solamente existe una falange proximal y una falange distal. En los otros 4 dedos encontramos falange proximal, media y distal. Los 8 huesos del carpo se distribuyen en 2 filas. En la fila proximal se encuentra el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. En la fila distal se encuentra el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Aplicando el método ABCS, la alineación de las falanges y los metacarpianos se observan aparentemente conservadas. No se identifican desviaciones ni desplazamientos significativos. La densidad ósea es relativamente homogénea. Los corticales de las falanges metacarpiano, radio y cúbito distal muestran continuidad aparente, sin líneas radiolúcidas claramente compatibles con una fractura. Por otro lado, los espacios interfalángicos, metacarpofalángicos y carpometacarpianos se encuentran visibles y aparentemente conservados. También se observa una adecuada relación entre los huesos del carpo. En los tejidos blandos no se aprecia un volumen evidente ni presencia de cuerpos radiopacos. En resumen, la imagen nos muestra la arquitectura ósea aparentemente observada, sin evidencia radiográfica visible de fracturas desplazadas, luxaciones o alteraciones articulares importantes. En esta diapositiva tenemos una radiografía simple de codo en proyección lateral. Nosotros podemos identificar lo que es el extremo distal del húmero, el olecrano, el cúbito, la cabeza de radio y la articulación del codo. En cuanto a la alineación, la cabeza del radio se encuentra aparentemente relacionada con el cóndilo humeral, mientras que el olecrano mantiene una relación adecuada con la región distal del húmero. No se observa pérdida evidente de congruencia articular ni desplazamientos importantes que sugieran luxación. Al evaluar lo que son las estructuras óseas, la cortical del húmero distal, el radio y el cúbito presentan continuidad aparente. No se identifican líneas radiolúcidas evidentes ni fragmentos óseos desplazados. Los espacios articulares húmero-cubital y húmero-radial se encuentran aparentemente conservados. En los tejidos blandos no se observa un aumento de volumen claramente significativo, tampoco se aprecia una alteración evidente de las partes blandas alrededor de la articulación. Por lo tanto, podemos decir que dentro de la calidad y la única proyección disponible no se identifican signos radiológicos evidentes de fractura desplazada, luxación o subluxación del codo. En esta diapositiva observamos una radiografía simple bilateral de los pies en una proyección frontal o dorsoplantar. Se reconocen las falanges, los metatarsianos y los huesos del tarso. Dentro del tarso podemos identificar lo que es el calcáneo, el astrágalo, el escafoides tarsiano, el cuboides y los huesos cuneiformes. El dedo mayor, conocido como hallux, posee únicamente una falange proximal y una distal, a diferencia de los demás dedos que presentan falanges proximal, media y distal. En cuanto a la alineación, los dedos y metatarsianos muestran una disposición aparentemente regular, no se observan desplazamientos evidentes ni alteraciones angulares importantes.
Las corticales de las falanges y los metatarsianos presentan continuidad aparente. Tampoco se identifican imágenes radiolúcidas que interrumpen claramente la superficie cortical. Los espacios interfalángicos y metatarsofalángicos se encuentran visibles y aparentemente conservados. La relación entre los huesos del tarso tampoco presentan alteraciones evidentes en esta imagen. Los tejidos blandos no muestran aumentos del volumen claramente identificables. En conclusión, no se observan signos radiográficos evidentes de fractura desplazada, luxación o alguna alteración ósea importante, considerando siempre que la evaluación se limita a esta placa, a esta proyección. En esta imagen se presenta una radiografía simple de pelvis en proyección antero-posterior. Podemos identificar las crestas ilíacas, el sacro, las articulaciones sacroiliacas, los acetábulos, las cabezas y cuellos femorales, las ínfinis del pubis y los agujeros obturadores. Al evaluar la alineación, la pelvis se observa relativamente simétrica, las cabezas femorales se encuentran aparentemente posicionadas dentro de los acetábulos, sin lo que vendrán a ser desplazamientos significativos. La alineación de ambas articulaciones coxofemorales parece conservada y no se observan signos evidentes de luxación. Las corticales de las ramas púbicas, los huesos ilíacos y los extremos proximales de ambos fémures presentan continuidad aparente. No se identifican líneas radiolúcidas evidentes que indiquen fractura desplazada. Los espacios articulares coxofemorales son visibles y mantienen una amplitud aparentemente similar. Las articulaciones sacroiliacas y las ínfinis púbicas tampoco presentan separaciones evidentes. En los tejidos blancos no se observan calcificaciones anormales ni aumentos de volumen claramente identificables. Por lo tanto, dentro de las limitaciones que presenta la imagen, no se observan signos radiográficos evidentes de fractura pélvica, luxación de cadera o alteraciones articulares importantes. Finalmente, se observa una radiografía lateral simple del cráneo y del cuello. En esta imagen podemos identificar la bóveda craneal, la órbita, la cavidad nasal, el maxilar, la mandíbula, el hueso occipital y las vértebras cervicales. La proyección lateral produce una superposición de diferentes estructuras anatómicas. Por ello, la interpretación debe ser muy cuidadosa. La continuidad de la bóveda craneal se observa aparentemente conservada sin interrupciones corticales evidentes en la imagen presentada. Lo que es el maxilar y la mandíbula mantiene una relación anatómica aparentemente adecuada, no se identifican desplazamientos óseos significativos. En la región cervical, las vértebras mantienen una alineación general aparentemente conservada, no se observan escalones vertebrales importantes ni desplazamientos evidentes. Los cuerpos vertebrales presentan alturas relativamente conservadas y los espacios intervertebrales son visibles, aunque su valoración se encuentra limitada por la calidad de la imagen y la superposición anatómica. En los tejidos blandos del cuello no se aprecia un aumento de volumen evidentemente, ni alteraciones radiopacas significativas. En consecuencia, no se observan signos radiográficos evidentes de fractura desplazada o pérdida importante de la alineación cervical. Sin embargo, en un paciente con traumatismo, una sola radiografía lateral no será suficiente para descartar todas las lesiones. Para concluir, la radiografía se forma debido a la diferente atenuación que experimenten los rayos X al atravesar los tejidos del cuerpo. La correcta interpretación requiere seguir un procedimiento sistemático, el método ABCS, que permite evaluar la alineación, los huesos, las articulaciones y los tejidos blandos, reduciendo el riesgo a omitir algún hallazgo. Las imágenes revisadas muestran cómo una adecuada identificación anatómica es indispensable para diferenciar una estructura normal de una posible alteración. Muchas gracias.